Buen día. Esta es una clase de economía aplicada para mis alumnos de la Facultad de Ciencias Exactas. Hay tres cuestiones que quiero que tengan en claro al finalizar el módulo de economía. Tres cuestiones que van a ser vitales a la hora de avanzar sobre la construcción de un plan de negocios. La primera cuestión, mercado. Habíamos definido mercado como toda institución física o virtual en donde oferentes y demandantes se ponen de acuerdo para definir precios y cantidades intercambiadas. Entonces vamos por los dos componentes del mercado. Demanda. Mi curva de demanda la puedo graficar en un sistema de ejes en donde variable independiente, precio, eje de ordenadas, variable condicionada, cantidad, eje de abscisas. Mi curva de demanda refiere al comportamiento o la reacción racional de un consumidor que guarda una relación inversa entre precio y cantidad consumida. De manera tal de que si aumenta el precio, disminuye la cantidad consumida y este consumidor o unidad de consumo se mueve a lo largo de la curva de demanda del punto A al punto B. Partiendo de P sub 2, Q sub 2, cuando el precio baja, este consumidor se mueve en la misma curva de demanda de P sub 1 a P sub 2, de Q sub 2 a Q sub 1. Vale decir, cuando el único factor condicionante de la demanda es el precio del bien en cuestión, se altera manteniéndose constantes los restantes factores condicionantes de la demanda, como ser ingreso de los consumidores, población, política gubernamental, condiciones climáticas, precio de bienes relacionados, preferencia por la liquidez, gusto, moda o preferencias, entre otros. Cuando lo que varía es el precio del bien en cuestión, manteniéndose constantes, ceteris paribus, los restantes factores condicionantes de la demanda, se produce una variación en la cantidad demandada, o dicho de otra forma, se produce un movimiento a lo largo de la curva de demanda. Un movimiento ascendente cada vez que el precio sube, un movimiento descendente cada vez que el precio baja. Bien, dijimos que va a tener lugar un movimiento a lo largo de la curva cuando lo que varía es el factor principal que condiciona el consumo de un bien, vale decir su precio, ceteris paribus, manteniéndose constantes los restantes factores condicionantes de la demanda. Bien, ¿cómo graficamos el impacto de la variación relativa de los restantes factores condicionantes de la demanda cuando lo que se mantiene constante es el precio? Parto de una situación final, curva de demanda, punto de inicio, P sub 1, Q sub 1. Bien, si lo que se mantiene constante es el precio del bien en cuestión y se modifican de modo favorable los restantes factores condicionantes de la demanda, uno en particular, por ejemplo, de manera de que favorezca el consumo del bien, como puede llegar a ser el incremento del ingreso, una política gubernamental favorable al consumo de un bien en particular, condiciones climáticas favorables, que no exista preferencia por la liquidez, vale decir que la gente no quiere tener el dinero en efectivo disponible, sino lo quiere volcar al gasto. Que algún precio, algún bien relacionado condicione y aliente el consumo de este bien en particular, como puede llegar a ser, por ejemplo, una disminución en el precio del bien de demanda conjunta o un aumento en el precio del bien de demanda rival. Todas esas cuestiones generan un desplazamiento de mi curva de demanda hacia la derecha y podemos ver gráficamente que se genera una alteración, un desplazamiento, una expansión de mi gasto, de mi curva de demanda, hacia la derecha, manteniéndose constante el precio del bien en cuestión. Cuando lo que
lo que varía es algún otro factor condicionante de la demanda en sentido positivo diferente del precio del bien en cuestión, estamos hablando de dos curvas de demanda diferentes. Entonces decimos que tiene lugar un desplazamiento positivo o un aumento de demanda. ¿Generado por qué? Por una variación positiva en los restantes factores, en alguno de los restantes factores determinantes de la demanda distinto del bien en cuestión. De igual forma y a contrario sensu, cuando varían los restantes factores condicionantes de la demanda, desalentando el consumo de este bien, distinto del precio del bien en cuestión, vale decir, por ejemplo, disminuye el ingreso, se aplica una política gubernamental desfavorable al consumo de este bien, por ejemplo, un aumento de impuestos, una quita de subsidios. Cuando cuando existe preferencia por la liquidez, vale decir, existe preferencia de los consumidores por quedarse con el efectivo y no volcarlo al gasto. Cuando se alteran los precios de bienes relacionados de manera que desfavorecen el consumo del bien, como puede llegar a ser, por ejemplo, un aumento en el precio del bien de demanda conjunta, una disminución del precio del bien de demanda rival, lo que sucede es un desplazamiento o una contracción de demanda y eso me va a generar un nuevo nivel de consumo. Fíjense que gráficamente se puede observar que lo que condicionó esa expansión o contracción de demanda es alguno de los restantes factores condicionantes de la misma, distinto del bien en cuestión. En este caso, cuando se produce un aumento o una disminución de demanda, no varió el precio, sino alguno de los restantes factores condicionantes de la demanda en términos positivos o en términos negativos.